free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out that the para la liberación. busy arresting. Sablemente la construcción de una sociedad. Hola amigos y amigas, hoy estamos acompañados de Domingo Cáceres, a quien ya conocéis, y vamos a tratar el personaje de Golda Meir. Vamos a explicar un poco sus implicaciones geopolíticas, su lado humano y todos aquellos datos que, bueno, nos parezcan interesantes para entrar en profundidad en este personaje. Domingo ya sabéis que es colaborador de Antena Historia, también colabora con HRM Ediciones y es aficionado también a los Wargames, así que alguna vez lo veréis por ahí actuando en programas de difusión de algún Wargames. ¿No es así? Sí, todos tenemos nuestro lado oscuro en el hobby y el mío es mover fichitas y muñecos representando momentos de la historia o batallas de la historia. Muy bien. De hecho, si eso algún día podemos hablar sobre juegos relacionados con la Guerra Fría, que hay bastantes. Bueno, pues sí, puede ser. El público en general no lo conoce, pero hay bastantes. Sobre todo cuando la Guerra Fría se vuelve caliente. Sí, que, sí. Por suerte no llegó a pasar. No llegó a pasar. Esperemos que no pase en el futuro, tal y como van los acontecimientos. Esperemos. Muy bien. Bueno, pues nada, cuando quieras nos pones en antecedentes de Golda, porque lo primero será dar algún dato biográfico, si te parece. Sí, porque cuando se habla de Golda Meir, Golda Meirson, como era su nombre de casada, que ella luego lo judaizó o hebreizó a Meir, pues la gente recuerda a la dirigente de Israel en los años 70, la guerra del Yom Kippur, y esa mujer que se ganó el apelativo de la Dama de Hierro, Sí. mucho antes de Margaret Mucho Thatcher, antes, sí, sí. como una persona intransigente, dura, ¿vale? Y que, bueno, a día de hoy, para la gente que solo conoce la historia de Israel superficialmente, y por qué no decirlo, ¿no?, que tiene una idea negativa del Estado de Israel, pues Golda Meir parece, perdón, pues eso, ¿no?, una persona, vamos a decir, de derechas, ¿no?, nacionalista, populista, pero resulta que la persona en sí es completamente lo contrario. O sea, se podría hacer un cara a cara, por decirlo así, entre Golda Meir, la Dama de Hierro de Israel, y Margaret Thatcher, la Dama de Hierro del Reino Unido, que son, socialmente hablando, en sus políticas, dos políticos, valga la redundancia, completamente diferentes. Y dos países con una historia muy contrapuesta en este caso. Bueno, contrapuesta y opuesta. Digamos que el Reino Unido e Israel no es precisamente que se hayan tenido mucho cariño, al menos en su nacimiento y los primeros años, hasta 1956, que se vieron obligados a colaborar con el canal de Suez. Exacto, por el canal de Suez. La infancia de Golda Meir transcurre en el Imperio Ruso. Golda Meir nació en 1898 en lo que ahora es, en Kiev, en Ucrania. Vale, si te parece, empezamos para mostrar un poquito algunos de los lugares. Empezamos nuestro compartir y vamos a ir... Nuestro viaje. Sí, a la casa natal de Golda Meir. Efectivamente. Nació eso, en un país que actualmente, y en una ciudad que actualmente está en boca de todos. Ajá. Aquí tenemos la calle donde está la placa. No sé si se llega a ver mucho, no es muy visible, pero claro, Sí, la casa, una placa. La casa lógicamente ha desaparecido, ya no tiene nada que ver. Se han edificado pues casas modernas, edificios con un estilo años 20 seguramente, y aquí han dejado una plaquita para que podamos ver que la memoria de Golda Meir queda reflejada para el ayuntamiento de Kiev en este punto concretamente. Muy bien, sigue.
De hecho, como digo, nació lo que era el Imperio Ruso. No existía Ucrania, no existía Rusia como país, ni Polonia, ni Bielorrusia. Estamos hablando de 1898. Hacía ya unos cuantos años que se había abolido la ley de siervos, la servidumbre en Rusia, pero seguía siendo un país atrasado, agrícola, no un país feudal, a finales del siglo XIX. Y eran comunes los pogroms. Pogrom, la persecución, es una palabra de origen ruso. Se utiliza principalmente para definir las persecuciones de judíos, pero ha generalizado en lo que es perseguir grupos étnicos minoritarios. De hecho, es una palabra muy curiosa porque a los españoles nos cuesta pronunciarla porque suena como programa y no tiene nada que ver. Es sí, pogromo. Nosotros a veces hay gente que pone una R, pone pro y no es pogrom. Pogrom. Pero sí, nos cuesta horrores pronunciarla. Aunque en las imágenes ahora vemos una calle con unos edificios, pues sí, con una podríamos decir, parece que de los años 20 o 30, similares, unos edificios modernos. Golda Meir nació en una familia muy humilde, una familia pobre. Su padre era carpintero. Nacieron en la pobreza. Ella era la séptima de 8 hermanos. Y sus recuerdos de la infancia son de pasar frío y hambre. O sea, no estamos hablando de un político que naciera en clase media, alta o burguesa. ¿Vale? Estamos hablando de un político que nació en la clase baja. Sus recuerdos de aquella época, de su infancia, pues son eso, como he dicho, pasar frío, pasar hambre, los recuerdos de los pogroms, que su padre tenía que tapiar las ventanas y las puertas de la casa para evitar que las hordas entraran a saquear. Sí, sí. Exacto. Hay una cosa, los pogroms no eran algo, vamos a decirlo, instantáneo, ¿no? No surgían porque sí. Normalmente, al menos en lo que se refiere al Imperio Ruso, en aquella zona del este de Europa, venían siempre instigados desde arriba. Por el motivo que fuera, el gobernador de la zona a la que tenía problemas, sobre todo en los periodos turbulentos de finales del siglo XIX y principios del XX en el Imperio Ruso, pues la solución más fácil era atacar al chivo expiatorio. Podían ser los judíos, podían ser los armenios, los georgianos, los chechenos, cualquier minoría étnica de la región en concreto que le apeteciera. El caso era echarle la culpa al que pasara por allí para despejar el camino a las responsabilidades propias. Digo esto porque hay una cosa a tener en cuenta. Había judíos de clase alta, había judíos que tenían puestos importantes dentro del Imperio Ruso, dentro de las limitaciones que puedas tener siendo de una minoría determinada en un gran imperio como era el ruso, que se extendía desde Alaska, Alaska ya la habían vendido a Estados Unidos, desde el estrecho de Bering hasta lo que hoy es Polonia. ¿Vale? A causa de todos estos problemas y las estrecheces económicas, hacia principios del siglo XX, el padre de Golda Meir, hacia 1903, emigrará a Estados Unidos. Antes de eso me parece Domingo, que tendríamos que visitar la segunda casa, ¿no? La segunda casa, porque todo viene a raíz de esto. El padre emigra a Estados Unidos y la madre con Golda y sus 2 hermanas supervivientes, porque de los 8 hermanos, 5, los 8 hermanos que son, 5 mueren. Estamos hablando de una situación tremenda, de pobreza y de hambre extremos. Algo, vamos a decir que por desgracia, algo normal y a finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre todo en lo que era el Imperio Ruso. Una vez el padre ha emigrado a Estados Unidos, por esas circunstancias, Golda, su madre y sus hermanas emigran a Pinsk, lo que ahora es Bielorrusia. Se van con la familia materna. Hay que decir una cosa, que esto también va a marcar el carácter de Golda. Su familia es judía, tradicionalista,
pero no son religiosos practicantes al 100%. ¿Esto qué significa? Es como cuando... Sí, es como cuando aquí en España decimos lo de católico no practicante. Se identifican como judíos, como hebreos y de religión. Pero su familia es conservadora, es tradicionalista, sobre todo su madre, más que su padre. Y en casa están sometidos a una férrea disciplina que acabará enfrentando a Golda, que ahora tiene 5 o 6 años, con su madre. Durante esta etapa, en Bielorrusia, y que había comenzado también un poco cuando vivían en Kiev, su hermana mayor, no me va a salir el nombre, Sheina, se ve involucrada en círculos políticos sionistas socialistas. Estamos entre 1903 y 1906 y hay un año concreto, 1905, donde ocurren 2 hechos que son críticos en lo que es la historia de Rusia, del Imperio ruso. El primero es la guerra ruso-japonesa, que acaba en derrota, y a raíz de la guerra ruso-japonesa se producirá la fracasada revolución de 1905. La hermana mayor ya se ha involucrado en esos círculos socialistas, sionistas, porque mucho el sionismo en sus inicios es socialista, es de izquierdas. Y Golda, pues, que admira a su hermana mayor, aunque es una niña, pues digamos que empieza a empaparse Claro. de esas ideas. Ahora diremos, hombre, es una niña de 5 años. Bueno, estamos hablando de una niña de 5 o 6 años en un periodo donde, como he dicho, están pasando hambre, están pasando miseria y la gente madura a marchas forzadas. No es lo mismo un niño de 5 años en 1905 que un niño de 5 actual. Eso lo tenemos claro. Aquí podemos ver que también vemos unos edificios modernos y demás, pero no dejaba de ser un pueblito. No dejaba de ser una casucha. Sí. Sí, donde se apiñaban Golda, su madre, sus hermanas y la familia de su madre. Y al final, hacia 1906, consiguen emigrar a Estados Unidos. Su padre ha juntado bastante dinero y consigue llevárselas, para llevarlas a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? No hay una respuesta clara, ¿vale? No, los judíos en la diáspora emigran allí donde pueden. Supongo que en ese momento les era más fácil emigrar a los Estados Unidos que no, por ejemplo, a Alemania, Francia, o simplemente lo que querían era huir de Europa. Sí. ¿Vale? Eso no queda claro. Leyendo sus memorias acaba de quedar claro por qué la decisión de Estados Unidos. Van a residir a Milwaukee, pero es curioso porque entran desde el Canadá. El viaje lo hacen entrando en Estados Unidos desde el Canadá. No deja de ser anecdótico y curioso que sea a través del Imperio Británico por el cual te accedan a los Estados Unidos. Seguramente sería una cuestión de papeleo, ¿no? Que podría ser una cuestión de papeleo, de pasaportes y demás. Supongo que sería más sencillo, el viaje más sencillo, el viaje más barato, o simple y llanamente que también la forma de entrar, como tú has comentado, sería de menos papeleo, pero no deja de ser curioso. Normalmente los inmigrantes que entran a Estados Unidos suelen entrar por los puertos por el puerto de Nueva York, desde la costa atlántica. A la isla y aquí de en Milwaukee será donde Golda... Y pasando por la isla de Ellis, Ellis Island. La isla de Ellis Island. Que si has visto, vamos, aquello tenía que ser en aquella época algo terrible, bajo mi punto de vista. No sé, me parece más una prisión que un centro para inmigrantes, pero bueno, también era otra época. Será aquí en la ciudad de Milwaukee donde Golda comenzará a usar la palabra a madurar políticamente y como persona.
como hemos comentado, todas esas estrecheces que ha ido pasando en su infancia y en su juventud le van forjando ese carácter duro, ese carácter de fuerte. Ella dirá en sus memorias que si algo recuerda de su infancia es eso: el frío, el hambre, los piojos y lo que he comentado, ¿no? Su padre tapando las ventanas cuando miedo. venían la gente a saquear y demás. Es un recuerdo que le va a perseguir toda la vida y que en dos momentos determinados de su historia política le van a volver mucho más adelante, le van a golpear en dos circunstancias muy curiosas, que ya en su momento las comentaremos porque ya es muy, muy adelante, ya cuando ella ya está, digamos, no en la cúspide, ¿no? Pero está ya en el... Es una persona política, es una persona conocida. Y no deja de ser curioso cómo le golpea. Vale, si me permites alguna interrupción, decir que en este caso la casa de Golda Meir en Milwaukee pues no aparece como tal. Y lo que sí que existe es un house, Golda Meir House, pero que es un edificio de apartamentos. Yo creo que es un caso claro de oportunismo, ¿no? Porque no tiene sentido que Golda Meir viviera en un apartamento de casas altas en el año 1903, ¿no? Pues, No. que es cuando ella aterriza en Milwaukee. Bueno, aterriza por decir algo. Bueno, llega así, hacia 1906 llegan. Eso. O sea, tienen que huir. De hecho, hay una cosa, es casi también una huida, porque su hermana, al meterse en política, su hermana mayor, al meterse en política, pues claro, es lo que hemos dicho, 1905, la revolución fracasada, y todos los sospechosos de revuelta, todos los sospechosos de alborotadores, todos perseguidos por la Ojana, ¿no? La policía del zar. O sea, que no solo es ir a buscar una vida mejor, también es un sálvese quien pueda, porque, niña, te has metido donde no debes. Sí. A la madre de Golda, las ideas de su hija mayor, de Sheina, nunca le gustaron. Pero para Golda, su hermana mayor, era todo lo que ella quería ser. Sí. Algo normal cuando eres el hermano pequeño y tienes un hermano mayor que dices, coñe. Bueno. Y que se hace notar, claro, porque es una mujer que entra en política también joven y empieza a relacionarse con entornos sionistas y sobre todo sionistas de izquierda. Es que es una de las cosas que tiene el socialismo a principios del siglo XX, que no hace distinción entre hombres y mujeres. O sea, los revolucionarios de principios del siglo XX, los revolucionarios socialistas de principios del siglo XX, de machistas en sí no los podemos criticar. Luego llegaremos a si cuando van escalando poder, pues si tú te puedes poner aquí o no te puedes poner aquí. Pero en principio, las mujeres ven que tienen una posibilidad de actuar en política. De hecho, muchas veces la mayoría de las que comienzan algo son mujeres. Porque hablando para que veamos esto, Golda Meir no será la primera mujer que llega a primer ministro. Depende de las fuentes, es la tercera o la cuarta. Todo depende de las fuentes. ¿Por qué? Porque si contamos como la primera a una, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo y es también complicado, una mujer que llegó a ser primera ministra o un cargo similar de la República Popular de Tanutuba, que está pegadita a Mongolia, ¿vale? Es una república soviética pegadita a Mongolia que fue autónoma hasta bien entrado los años 30, todo lo autónoma que se podía ser dentro de la URSS. Si contamos a esa mujer, pues Golda Meir sería la cuarta. Si la descontamos, porque no la contaríamos como elegida democráticamente al pertenecer a una república soviética dentro de la URSS, Golda Meir sería la tercera. O sea, no es tan raro mujeres empujando en política. Bueno. No es anecdótico, vamos. Vale, sí. ¿Vale? Entonces aquí en los Estados Unidos, en Milwaukee, es donde ella va a comenzar a forjar su carácter. Su hermana mayor, entra en contacto con lo que se conoce como el
Polei Zion, Ajá. por la Zion, que viene a ser obreros sionistas. Los obreros sionistas. ¿Qué sería eso? Sería como una especie de sindicato de izquierdas judío. Es normal. Estamos en los Estados Unidos, principios de los años 20, pues tenemos el sindicato, o sea, hay sindicatos obreros donde se juntan los irlandeses, donde se juntan los italianos, donde se juntan los franceses, los alemanes. Tiene que haber un los sindicato judíos. judío, claro. Entonces los judíos también. Es algo normal en este momento en Estados Unidos, el agruparse étnicamente o nacionalmente para defender tus derechos y tu posición. Luego ya podemos entrar si son sindicatos solo obreros o lo típico, ¿no? La mafia y todas esas cosas raras que ocurren. Pero en principio son todos los sindicatos obreros, en este caso, de judíos, socialistas, y ya podemos hablar de ese marxismo, que es un socialismo marxista, ¿vale? Golda Meir residirá en los Estados Unidos hasta 1921. Uh-huh. De hecho, la segunda o sea, residencia también es en la casa de su hermana. A ver si la podemos ver en un momentito. Localizar. Golda Meir. A ver. No, este es uno de los sitios donde ella estudia, que es el Upper Campus de Milwaukee. Luego, si es caso, Sí. volveremos aquí. Pero la casa está en Denver. La casa de su hermana está en Denver y ella se escapa de casa, ¿no? La hermana mayor se casa y se escapa de casa porque no puede estar con su madre. Como ya hemos dicho, es una familia tradicionalista, conservadora. La madre es muy dominante y si la hermana mayor se va, se casa y se va. Y Golda empieza a estudiar y su madre a los 14 años le dice que ya ha estudiado mucho, que lo que debe hacer es casarse. Y Golda dice que tarari que te vi, coge el tren y se va a la otra punta del país a casa de su hermana. Con 14, 15 años. Con 14, 15 años, eso es. Muy pequeñita, bueno, muy jovencita todavía. Pero bueno, claro, a lo mejor bajo nuestro punto de vista, ahora mismo 14, 15 años son jóvenes, estamos hablando de 1915, con 14, 15 años. Se casaban. Se casaban y ya te ponían a trabajar en la fábrica. Claro. O sea, sí. Los tiempos han cambiado y mucho. Será aquí en Denver donde de verdad Golda Meir entre en contacto con los grupos socialistas, con el sionismo, con el verdadero movimiento sionista, el que habla de volver a Israel, y los grupos obreros de izquierdas, sobre todo porque en casa de su hermana se producen reuniones. Golda Meir estudia para ser maestra, estudia para ser maestra, que es la carrera normal para una mujer, y aprenderá a hablar el inglés. Este periodo que está en Estados Unidos es donde conseguirá su dominio del inglés, que le será muy útil en el futuro, cuando haga su carrera política. Y se me olvidaba algo. Nos hemos dejado también el hecho de que, no sé si aparece aquí en los sitios que he buscado, pero la madre tenía una tienda en Milwaukee, en el norte de Milwaukee. Y o sea, el pedazo de viaje que hace para huir de su madre, que es casi la mitad del viaje que han hecho para huir de Rusia. Tienen una tienda de verduras, es que los ingleses usan el maíz para todo, pero bueno, que tiene lo que sería un ultramarino, lo que en España ha sido una tienda de ultramarinos de toda la vida. Uh-huh. Era lo que tenían. Y la madre la quiere poner a trabajar en la tienda y la quiere casar. Y Golda dice que no. Y se va, huye. Sí. El padre está trabajando como carpintero. Y bueno, aquí ya comienzan a tener una holgada vida. Ya para la familia empieza a manejar algo de dinero, lo que ahora sería una clase media actual. Y donde estudia... donde estudia para maestra, creo que es de nuevo en Milwaukee, porque su padre le convoca por carta para que vuelva, para que regrese a la casa familiar. Sí, se reconcilian.
se reconcilian y ella vuelve a Milwaukee. Aparte que también comienza a tener discusiones con su hermano, genio sale, saltan chispas. Y bueno, se reconcilia con sus padres y vuelve a Milwaukee para continuar estudiando. Le dan la razón y le permiten seguir estudiando. Pero no será ese el último encontronazo que tendrá y que irá forjando el carácter. Como digo, políticamente hablando, aquí ya es cuando la joven Golda se va formando en esas ideas de izquierdas y de mejorar la vida de los demás. Ella viene de la pobreza extrema, y ella ve que estas cosas tienen... Aquí comienza a entender, ¿no?, el movimiento socialista, porque aunque es un movimiento sionista, es sionista por lo tanto una agrupación de sindicatos judíos, sindicatos de judíos, igual que había, como he dicho, los italianos o los alemanes todos juntos, o los irlandeses, o los franceses o los hispanos, que se juntaban por nacionalidad. Aquí es donde estudia, no tiene nada que ver con el original. De hecho, no sé si hay un instituto que lleva su nombre. Sí, no me acuerdo sí. Muy bien. Le dan un nombre a su instituto años después. Creo que está también en este complejo, o está cerca del complejo. Sí. A ver si lo podemos ver. Y si no, estaría en el otro. Este. Es de hecho un school, upper school, y es casi, bueno, entre secundaria y universidad. Y lleva su nombre. Y luego está el Lower Campus. Están los dos prácticamente a la par. Y más o menos por donde debía de estar la tienda de su madre. Y es que Google Earth no encuentra ese punto exacto, ¿no? No, y como eran las cosas urbanísticamente hablando, claro, seguro que a lo mejor estaba donde ahora está la calle. Sí, puede ser. Sí. En los Estados Unidos. Bueno, por lo menos los turistas que quieran recorrer la ruta de Golda Meir, pues se van a encontrar un aspecto muy parecido al que pueden ver en este programa, y pueden seguramente encontrar alguna placa conmemorativa de esto, ¿no? Porque seguro que en la escuela pues hay alguna imagen de Golda o alguna placa conmemorativa de su paso por ahí o de su recuerdo, porque yo creo que dejó bastante huella en esta ciudad, Milwaukee. Es que lo veremos más adelante cuando hablemos de sus años de gobierno y de estar en política, pero precisamente, como yo he dicho, una de las cosas que siempre tendrá en mente es el mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, como he comentado al principio, la recordamos como la líder intransigente en la guerra del Yom Kippur, en determinados momentos de la historia de Israel, pero hay una carrera previa, hay una evolución previa del personaje, y hay una inquietud. Digamos que hay un motor que mueve su vida, y que no es precisamente todo lo que tenga que ver con mejorar la educación, la sanidad y el bienestar de las personas. O sea, es la faceta quizás más desconocida de Golda Meir a nivel de geopolítica. Sí. Vemos más el tema militar o bélico o de alta política. Pero hay un lado humano. El humano. Y el capital humano se ve aquí. Por eso el nombre de Golda Meir en muchos sitios está relacionado con centros de enseñanza. Sí. O de sanidad. Tú lo has dicho además al principio, ella arrastra un miedo congénito, y claro, con 5 años se va a vivir a un país donde desaparece ese miedo, pero ella arrastra esa inquietud, ese miedo de que puedan volver a complicarse las cosas, y eso yo creo que le lleva también psicológicamente a buscar el que los niños por lo menos no sufran lo que ella ha sufrido. Por eso digo, y lo quiero comentar más adelante, esas 2 veces que eso le vuelve, ¿no? El ser, bajo mi punto de vista, ¿no?, después de haber leído su biografía,
esos dos momentos de la historia donde ella tiene dos encuentros que le hacen volver a lo que ella ha pasado. Y dos encuentros que son contrapuestos, como ya veremos. O sea, no tienen nada, digamos, sí, son contrapuestos. Bueno, será en esta etapa, la etapa estadounidense, donde ella conocerá al que será su marido, al que le dará su apellido, ¿vale? Que no nos debería extrañar que fuera un pintor de retratos, un pintor, era un pintor, ¿vale? Que no se veía, la joven Golda se movía en ambientes bohemios, pues es normal que su marido fuera también bohemio. Sí. Lo conoce también en los mismos ambientes de política socialista, donde se movían ella y su hermana. Lo que pasa es que quizás el que llegue a ser su futuro marido no estaba tan metido, tan comprometido como Golda. No parece, ¿no? Aparentemente no. Aparentemente no. Pero bien, se conocen precisamente en este tipo de reuniones y demás. Sí, se conocen en Denver. En Denver se conocen. Y aquí vendrá el otro gran choque con su madre. Golda quiere una boda civil y la madre dice que aquí una boda religiosa de las de toda la vida. Golda dice, si no vamos a la sinagoga, da igual. Ella se ve obligada a dar su brazo a torcer y se da una boda religiosa, pero en la misma Golda toda su vida se ha definido como judía atea, sintiendo el judaísmo como algo más étnico, sí, o cultural que no religioso. Estos son unos periodos, este periodo que va desde 1914-15 hasta 1921 que marchará con su marido a Israel, ¿vale? Es un periodo bastante interesante políticamente hablando, porque se produce un hecho que es el que va a marcar, a partir, políticamente hablando, el ser o no ser del Estado de Israel. Recordemos, la declaración Balfour. Ah, sí. Esto va a ser lo que va a espolear la agenda de la agencia judía de aquí a los próximos años. Quizás si no se hubiera producido la declaración Balfour, muchos de los hechos de los que vamos a hablar y de los que conocemos de la historia árabe-israelí no se habrían producido. Bueno, para Golda Meir, seguramente la declaración Balfour no la conocería, no llegaría a conocerla en ese momento, no le causaría ningún impacto, porque ella ya estaba intentando emigrar a Israel antes de que acabara la guerra. Pero en 1917 sí, Estados Unidos le declarará la guerra a las potencias centrales, se suspenderán los viajes por el Atlántico de buques norteamericanos y tendrá que esperar a que acabe la guerra para hacer lo que los judíos llaman la aliyah. Eso, la emigración. ¿Qué nombre recibe en judío o en yiddish? ¿El qué? ¿El nombre? Sí. Aliyah. Aliyah. Es que el hebreo y yo no nos peleamos. Si me has oído en alguno de los podcasts que he hecho sobre Israel, el hebreo y yo, vamos. Y tengo amigos que son... Bueno, tengo un par de amigos que son judíos. Uno de ellos vive en Israel y por mucho que lo intentan, dicen que me parezco más un sefardí que un oriundo de Tel Aviv. Bueno, los sefardíes son más judíos que muchas etnias judías. Sí. Y además, si los oyes hablar, porque en la época de la facultad, cuando yo estudiaba historia, nos pasaron algún vídeo y demás, es un... Sí, es un español. Bueno, sí, vamos a llamarlo un español, porque no es, o sea, un español, un castellano muy melódico. Es hasta melódico. Hablando, tiene muy... demás. Yo tenía por aquí una cosa. El ladino que hablan ellos. Lo llamamos ladino. Ladino. Es en esta época, en este momento de la historia en que ella llega a conocer a Ben Gurión. Una vez que ya está en Israel, ¿verdad? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, vale. En Estados Unidos coinciden. David Ben Gurión, digamos que ya es un personaje medianamente conocido a nivel de la agencia judía, a nivel de
del movimiento sionista, y él también reside en Estados Unidos, va dando conferencias y va recabando apoyos, sobre todo en base a esto que hemos comentado de la declaración Balfour. Golda Meir, que ya se ha implicado en el movimiento obrero sionista, también va a conferencias, acude a apoyar, a recaudar dinero, Sobre todo eso. incluso intenta alistarse en la Legión Judía, que es una fuerza militar que se crea a finales de la Primera Guerra Mundial para combatir al lado de los aliados en Oriente Medio. Se lleva un disgusto porque como es mujer no le dejan alistarse. Sí. Es esto que comentamos de que, claro, dentro del movimiento obrero, de los movimientos obreros, no hay mucha distinción entre hombre y mujer. Pero en el militar. Pero claro, en según qué cosas siguen siendo para algunos cosas de hombres. E ir a combatir y alistarse, pues no la dejan. Y coincide con Ben Gurión en estas reuniones y movimientos, sobre todo para recaudar fondos. O sea, ¿vale? Tanto a Ben Gurión como a otros destacados líderes del movimiento sionista con los que después coincidirá en Israel, cuando ya viaje para allá. La conversación con Domingo Cáceres se extendió por espacio de casi 2 horas. Es por eso que hemos decidido dividir este episodio en 2 partes. En la segunda parte, una vez explicados los antecedentes del Estado de Israel y los primeros años de la joven Golda, nos centramos algo más en su etapa de madurez y en las decisiones políticas que tuvo que afrontar como primera ministra. En unos días colgaremos la segunda parte. Si alguno de nuestros amigos y amigas se puede sentir molesto con esta partición, espero que nos lo haga saber en los comentarios. Gracias por vuestro apoyo y por vuestro interés.